programa de Newsfile. El día de hoy traemos para ustedes las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Les saluda Angie Yepes y hoy nos acompañarán nuestros corresponsales Alberto Álvarez, Seilen Arrieta, José Melgarejo y Nayeli Gámez. Comencemos. Hoy empezaremos hablando acerca de los contratos laborales en Colombia. ¿Qué tanto conocen acerca de los contratos de trabajo? Los dejo con Alberto Álvarez. Un contrato laboral es aquel por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o una persona jurídica. Esto bajo la continuada dependencia o subordinación, y además debe existir una contraprestación que viene siendo una remuneración. Cabe recalcar que en esta definición encontramos los tres elementos primordiales del contrato de trabajo, el cual son los siguientes: el servicio personal que debe ser realizado por el trabajador o por empleado, también una subordinación que es la capacidad que tiene el empleador al empleado de darle órdenes, de darle los horarios y que estos sean cumplidos, y además el tercer elemento importante que es la remuneración, que es el salario, que este puede ser en salario monetario o en especie. En Colombia existen diferentes tipos de contratos laborales que son regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos primero el contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio, que es un contrato laboral de corta duración, no debe excederse a los 30 días y corresponde a actividades diferentes a las realizadas por el empleador. Tenemos el contrato a término fijo, que como su nombre lo indica, existe una fecha de inicio del contrato o una fecha de inicio a laboral, y existe una fecha de terminación del contrato a laboral. Como característica de este contrato hay que tener en cuenta que este contrato no debe ser superior a los 3 años. En este contrato existe un preaviso a 30 días hábiles en caso de culminación del contrato. Si no se hace un preaviso de terminación del contrato, ese contrato automáticamente va a ser prorrogable nuevamente por el periodo anteriormente pactado. También en los contratos a término fijo, los que son inferior a un año, este puede ser prorrogable por un periodo igual o inferior a el establecido inicialmente, y en el siguiente periodo este contrato pasa a tener un término de un año. Tenemos el contrato a término indefinido, en el cual existe una fecha de inicio a laboral, pero no existe una fecha de terminación. Para que este contrato pueda ser terminado, puede ser terminado por dos formas: por justa causa o sin justa causa. Cuando es culminado por justa causa es cuando el empleado comete una falta, quizás comete un acto indisciplinario, un acto que no es favorable para la empresa, cuando el empleado, digamos, comete un daño contra un equipo. En ese caso podemos denominar que el contrato a término indefinido ha sido culminado. Cuando el contrato a término indefinido es culminado sin justa causa, al empleador se le dan los derechos de indemnización. Por otra parte, tenemos el contrato por obra labor. Este contrato inicialmente se le establecía a las personas que hacían trabajos de construcciones. Es un contrato en el cual existe una fecha de inicio a laborar de parte del empleado, y la fecha de culminación es cuando la obra o la labor que este empleado está haciendo culmine, como su nombre lo indica, por obra labor. Es en el caso en el cual será la terminación, cuando la obra del colaborador sea terminada. Ahora vamos con los elementos que deben poseer los contratos según su forma. Tenemos al contrato verbal y el contrato escrito. Empezaremos con el contrato verbal. El contrato verbal es un tipo de contrato muy común en Colombia. Consiste en un simple acuerdo de palabra entre el empleador y el trabajador sobre aspectos básicos del contrato. El artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo señala que cuando se trata de un contrato de trabajo verbal, las partes deben acordar como mínimo los siguientes elementos. Primero tenemos la índole del trabajo, es decir, las funciones que va a realizar el trabajador. Segundo, sitio en donde se ha de realizarse el trabajo. Tercero, cuantía y forma de remuneración. Cuarto,
periodo de pago y por último la duración del contrato. Lo anterior mencionado es lo mínimo que se requiere para que el contrato se desarrolle normalmente, pero las partes pueden acordar otros aspectos como el horario de trabajo, la jornada de trabajo, condiciones de trabajo, entre otros aspectos. Ahora conoceremos cuáles son esos elementos pertinentes que debe contener el contrato de trabajo escrito. Pero antes debemos conocer de qué se trata el contrato de trabajo escrito. El contrato de trabajo escrito está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Y todo lo que se acuerde debe quedar contenido dentro de un documento que debe ser firmado por las dos partes, trabajador y empleador, y además no requiere formalidad alguna para su oficialización. El contrato de trabajo escrito debe contener los siguientes elementos: identificación y domicilio de las partes, lugar donde se prestará el servicio, naturaleza del trabajo, cuantía y forma de remuneración, duración del contrato y causales de remuneración. Estos aspectos mencionados anteriormente deben quedar plasmados por escrito y las dos partes deben tener conocimiento claro del contenido del contrato. Una jornada normal de trabajo diario en Colombia es de 8 horas y 48 horas semanales. La Ley 2101 del 15 de julio de 2021 modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual disminuye la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas. La disminución de la jornada de 48 horas se aplicará a partir del 15 de julio de 2023, según el artículo 3 de la Ley 2101 del 2021, de manera que por ahora sigue vigente la jornada laboral de 48 horas semanales, a no ser que el empresario voluntariamente escoja la jornada de 42 horas semanales. En esta hora les hablaré del salario. Según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario es toda remuneración fija o variable que recibe el trabajador por la contraprestación de sus servicios. Constituye uno de los tres elementos fundamentales de una relación laboral, ya que es la base para determinar los distintos pagos laborales descritos por la ley, como la salud, pensión, riesgos laborales, incapacidades, entre otros. En la clasificación del salario en Colombia contamos con tres tipos: salario mínimo mensual legal vigente, el cual se encuentra regulado a través del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y se define como el monto mínimo al que todo trabajador tiene derecho con el ánimo de suplir sus necesidades y las de su familia. Debe ser actualizado cada año según el aumento dispuesto por el Gobierno Nacional. Tenemos el salario integral, estipulado en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, y se define como aquel que se conforma por un factor salarial equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más uno prestacional que equivale al 30%. Y por último tenemos el salario en especie, regulado en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo, y constituye toda comisión material distinta al dinero que se recibe el trabajador como parte de su remuneración salarial y contraprestación directa del servicio. Este tipo de salario puede pactarse hasta un 30% cuando el trabajador obtenga un salario mínimo mensual legal vigente y hasta un 50% cuando el trabajador gane una suma superior a dicho salario. Un aspecto importante de recordar es que este año el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia aumentó 30.723 pesos al pasar de 877.803 pesos en 2020 a 908.526 en 2021, lo que equivale a un 3,5%. Algunos aspectos a tener en cuenta. La Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SL 1296 de 2019, determinó que para que un pago constituya salario debe ser habitual y realizado por la prestación directa del servicio. En el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, los pagos que no constituyen salario son los que percibe el trabajador por libertad del empleador, no para su beneficio propio ni para enriquecer su patrimonio. En el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo se habla de que los viáticos permanentes constituyen salario y los viáticos ocasionales no constituyen salario. La reducción del salario debe ser convenida por las partes y no puede afectar el salario mínimo.
Un empleador puede realizar descuentos al salario siempre que se encuentre expresamente autorizado por el trabajador. Ojo, las propinas no constituyen salario. Los trabajadores que desempeñan las mismas funciones deben recibir igual remuneración salarial. Esto se encuentra en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo. Hola a todos, el día de hoy estaremos hablando acerca del sistema de seguridad social integral en Colombia y en Canadá. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social integral en Colombia se conforma de 3 sistemas. Primero, el sistema de pensiones. Segundo, el sistema de salud y de riesgos laborales. Y el tercero, el sistema de servicios sociales complementarios. Todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todos los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, que implica la afiliación y el pago de las cotizaciones mensuales de este sistema. Cuando hablamos de trabajadores dependientes, estamos hablando de asalariados, aquellas personas vinculadas mediante el contrato de trabajo que tienen con una empresa u organización. En estos trabajadores, la afiliación corre por cuenta de la empresa o empleador, y esta es quien debe realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deduciendo previamente la parte que le corresponde tanto al empleador como al empleado. En el sistema de seguridad social integral en Colombia, las partes se dividen de la siguiente manera. En la salud, al empleador le corresponde dar el 8,5%, al trabajador le corresponde dar el 4%, dando una sumatoria total del 12,5%. En la pensión, el 12% le corresponde dar al empleador, el 4% le corresponde dar al trabajador, dando una sumatoria del 16,%. En la ARL, el empleador puede dar del 0,522% hasta el 6,96%. El trabajador coloca aquí el 0. Hemos cerrado con las noticias nacionales. A continuación, in the international news we have classification of contracts in Canada. Let's get started. Okay, the dates of employment contract that exist in Canada are as follows. Number 1. Permanent employment is one of the most common types of contract in the Canadian labor market. Generally, remuneration is composed of several elements such as the base salaries, medical insurance, bonus, etc. Company shares or personal incentive. On many occasions, permanent workers are offered training by the company to enhance the development of their professional careers. Okay, second, freelance employment. A freelance contract involves hiring a person as a freelance for a specific job or a period of time. In this case, a contract is signed for provision of the service, in which a remuneration is agreed between the company and the freelancer, but there are not additional benefits. Now, I am going to continue with part-time contract. If you are going to study for a few months in Canada and you want to pay for your stay, this stay contract can be a good option to combine your study with work and be able to pay for your stay. Remember that it is not possible to work if you are going to take an English course. In order to work, you will have to take a technical course. The part-time contracts can be developed on weekends or in the morning, afternoon, or evenings. In general, part-time contracts are usually used in the restaurant, hotels, and shops. Okay, now we call it volunteering. If you have enough income to pay for your stay in Canada and you need to have work experience in this country, you can choose to do a period of volunteering in a non-profit organization. This experience can help you open the doors of many companies in the market work, since your ability to change your adaptation to a job abroad and your command of the language will be evaluated. In Canada, a normal daily work shift is 8 hours and 40 hours per week. The maximum time to work is 48 hours per week, included as overtime, which would be paid
5 times more than the hourly wage. In addition, workers have the right to have an hour of rest after 5 continuous hours of work. Weekends cannot be taken because for employer requires it. You have the right to have sight all hours paid. Salary in Canada. When we talk about salary in Canada, the first thing we should take into account is that in most jobs the salary is indicated per hour and per years. 3. The average salary in Canada may vary depending on the city or state where you find the job and season. The average salary a person working part-time in the hotel and catering sector in Canada is around 800 CAD for month, tips not included. Average wage for full-time worker in the hotel and catering sector in Canada is about 1,600 CAD for month, tips not included. The minimum wage in Canada may vary from province to province, as the cost of living in each province is also different. For example, in province for Alberta, the annual salary is of 30,000 CAD, and British Columbia is of 29,200 CAD. Comprehensive Social Security System in Canada. All Canadian employees must avoid a Social Security number. Social Security includes medical benefits. Employer and employee contribution varies from province to province. In the province of Alberta, Saskatchewan, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Islas Eduardo, Northwest Territories, Nunavut and Yukon, the benefits doctor are fully sponsored by the government. Employment insurance, the contribution of the employer and the employers, it is 2.63% and 1.88% of insurable income, respectively. For Equibat, the contribution is 2.60% and 1.54%, respectively. Retirement benefits. When employers and employers contribute 4.95% on the employer's compensation on the Canadian pension plans and 5.70% in the cost on the Quebec pension plans. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Somos The News 5. Nos vemos en una próxima emisión.